Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Hoy tenemos el placer de presentaros el reto de úlceras.net con la empresa Mullique y quiero presentaros a los participantes. De la parte de Mullique tenemos a Ana Filipa Martins, especialista clínico de Portugal, de Mullique. Tenemos a Pedro García Colmenero, igualmente especialista clínico de Mullique, y tenemos a Antonio Doña, especialista clínico igualmente de Mullique. Yo soy Andrés Roldán y soy director clínico de úlceras.net. Y bueno, pues tuvimos la idea de hacer esta grabación, hacer este pequeño webinar con el objetivo de que los profesionales aprendan, profundicen el conocimiento y el manejo de los distintos apósitos de las compañías de tratamiento avanzado de heridas, ¿no? Como en este caso Mullique. Y ya os digo, nuestro objetivo fundamental es que los profesionales que estéis viendo esta grabación salgáis con las ideas bastante claras de cuál apósito recomendamos para una herida, cómo se coloca, cuánto tiempo puede estar, cómo se limpia una herida, cada cuánto tiempo cambio la herida, el apósito, en fin, todo ese tipo de cosas que realmente son las que nos ocurren en forma práctica a los enfermeros a diario. Muy bien, pues vamos a empezar viendo la primera herida. Muy bien. Andrés, antes nada, me gustaría de agradecerte la invitación para estar aquí y pasando antes de pasar al primer caso, me gustaría simplemente de aclarar ante todo que el abordaje a la herida, como todos sabemos, es mucho más que el tratamiento local y que en todas las situaciones nuestras recomendaciones en las que vamos a hacer aquí hoy no sustituyen nunca la evaluación del paciente, evaluación nutricional, hidratación, evaluación vascular, posibles patologías sistémicas, lo que sea. También se supone que además del tratamiento local, otras medidas como el alivio de presión para las úlceras por presión o la terapia compresiva pues están consideradas. También a la hora más del abordaje local y también para que tengamos una idea de toda nuestra presentación, nosotros siempre nos enfocamos en la enfermería basada en la evidencia y así nuestra recomendación de abordaje local a la herida se basa por siempre limpieza, desbridamiento, de nuevo limpieza y luego la gestión del exudado y prevención o gestión de infección. Y por esto la importancia de todas las fases del abordaje de la herida y en su portfolio Mullique presenta soluciones para todas estas fases y proporciona esta posibilidad de tener todas las soluciones en su mano. Y con esto, y una vez más, muchas gracias por la oportunidad. Pasaríamos entonces al caso 1, ¿se te parece? Muy bien, muchas gracias a ti, Ana, por esta magnífica presentación. Bueno, pues vamos a ver el primer caso. Se trata de un paciente joven, un paciente que tuvo la mala suerte en una intervención de una hernia de disco. Pues el paciente se quedó parapléjico y, bueno, pues este paciente hoy día ha fallecido. Es un paciente que, como decía, se interviene en un gran hospital de Sevilla y tuvo la mala suerte de que tuvo una complicación quirúrgica y tuvo un problema medular y pues, el pobre se quedó parapléjico, ¿no? Pues creo que fue con unos 39, 40 años. A partir de ahí, por los años que ha vivido un auténtico calvario, sobre todo porque en los últimos años de su vida el pobre ha tenido bastantes úlceras y una de ellas es la que aquí presentamos. En la situación de que, bueno, pues es una lesión que inicialmente aparece por humedad. El paciente se deja puesto mucho tiempo un calzado deportivo y introduce el pie en la típica, en una mesa camilla y se le empapa de sudor, humedad, en fin, calor y le produce una lesión que cuando me avisan a mí, pues yo la veo y al finalmente hace una necrosis del talón que tengo que desbridar en la consulta de atención primaria y, bueno, pues es la primera situación clínica ante la cual yo quiero poner un poco en brete a Mullique en este caso,
de cómo las trataríamos con el portfolio que antes decía Ana Filipa que tiene actualmente Mublique, ¿no? Es una herida, como os decía, que está en el talón, a la que se le ha hecho un desbridamiento quirúrgico completo y que la situación actual presenta un exudado moderado, digamos, con un 50%, diría un poco más, de 50-70% de tejido de fascelo y un 20 o 25% de tejido de granulación. Pues bien, adelante. ¿Qué recomendáis para este lecho y esta herida? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Pues nosotros, con la estructura que hemos hablado, nuestra primera sugerencia se basa en la limpieza, pues en la limpieza con granudacin. ¿Con qué objetivo? Pues para eliminar de forma mecánica toda la carga biológica que pueda tener esta herida. Aquí, como podéis ver, nosotros recomendamos en esta herida específicamente la utilización en irrigación de alta presión. ¿Por qué? Porque sabemos que según lo que dicen las guidelines y el último documento de Wounds International del 2019, que en heridas crónicas donde el riesgo de infección está presente o la infección está presente, se debe hacer esta limpieza en alta presión que pasa por una aguja y una bocata o una jeringa. Bien, esto es el ideal, ¿no? Pero también sabemos que ni siempre lo podemos hacer. Podemos hacerlo en una simple irrigación con lo material que cualquier enfermero tenga disponible. También nuestra recomendación es que se caliente la solución a 37 grados. Pero Andrés, muy importante, no recomendamos que se caliente la solución a 37 grados por un tema de efectividad, para que la solución sea efectiva. Se recomienda calentarse por los beneficios que aporta a la herida, que es el tema de no causar hipotermia y de no causar la reducción de la mitosis, lo que sea, pero sabemos que ni siempre tenemos a nuestra disponibilidad en nuestro día a día las condiciones ideales para hacer el calentamiento de las soluciones. Y nosotros cuando recomendamos una solución como granudacin para la limpieza de la herida y que tenemos en nuestro portfolio, además también lo hacemos porque, de acuerdo con el último documento de consenso de anticéticos, se recomienda como primera elección para la limpieza intensa y repetitiva de una herida crónica una solución basada en hipocloroso y en hipoclorito, como tenemos. Y además, con una especificidad de una herida que está en talones, no sabemos qué estructuras están por debajo, utilizamos una solución que nos da la seguridad de poder utilizarse ante cualquier estructura anatómica, ¿vale? Y garantizando la total seguridad de la solución. Muy bien. Luego después, una vez que, como has comentado, tenía muchos facelos la herida, el desbridamiento como segunda parte nos parece fundamental y poder utilizar, dejar una gasa empapada en granudacin por 5 minutos por este tema de que tiene una acción de proteólisis, es decir, de desnaturalizar las proteínas y ayudar a este desbridamiento que luego se puede favorecer con un desbridamiento cortante, con cureta, lo que sea, que todos tengamos disponibles en nuestra práctica. Y según la recomendación, tras el desbridamiento, pues una nueva limpieza. Cuando hablamos de granudacin, hablamos de una solución que es natural, porque el ácido hipocloroso es un componente natural de nuestro propio organismo, una solución que tiene evidencia avalada que dice que reduce y previene la formación del biofilm. Hablamos de una solución segura y de una solución versátil que se puede utilizar ante cualquier estructura anatómica, ante cualquier paciente, una solución que tiene muchísimos formatos y puede calentarse sin cualquier problema de estabilidad, ¿vale? A 37 grados
y que tiene un efecto amplio sobre todos los microorganismos, los más comunes en la herida, incluso sobre microorganismos más resistentes y inmediato. Es decir, Granodacin empieza a actuar después de 15 segundos. Y esto es muy importante. Andrés, sabemos que la carga asistencial que los enfermeros llevan todos los días de las curas que tienen que hacer es muy importante también que tengan una solución que sea efectiva, claro, pero que sea rápida de utilizar y que favorece la cicatrización, claro, por su efecto antimicrobiano, etcétera, pero también Granodacin tiene un efecto de reducir la fase inflamatoria, que muchas veces estas heridas crónicas están estancadas en este proceso, ¿vale? Reduciendo los mediadores inflamatorios, tiene un efecto de inmunomodulación, de favorecimiento de la migración celular, de apoyar el desbridamiento, etcétera, ¿vale? De un punto de vista general y de esta primera fase de limpieza, desbridamiento y limpieza, nuestra sugerencia sería entonces utilizar a Granodacin en estas fases. Muy bien. Y luego, como apósito primario, nuestra sugerencia, porque de la imagen la herida aún tiene alguna profundidad y es muy importante por este tema rellenar muy bien la cavidad, nuestra sugerencia sería utilizar Exofiber. ¿Por qué? En primer lugar, por su capacidad de favorecer y continuar el desbridamiento de la lesión, atrapando los componentes del exudado, donde hablamos de todos los factores inflamatorios, toda la carga microbiana que se queda atrapada en el sentido de prevenir la infección, promocionando la curación de la herida, al mismo tiempo que va a transferir el exudado al apósito secundario. ¿Qué aporta al paciente y qué aporta al profesional? Pues el poder espaciar las curas, por ejemplo, porque tenemos una solución que está optimizada. Exofiber tiene un avantaje muy grande que es su integridad. Como vamos a ver ahora, Exofiber se puede colocar en una herida y sale en una sola pieza, garantizando que no deja residuos en la herida. Y esto también es muy importante a la hora de favorecer la cicatrización. Además, apoya al desbridamiento y a la limpieza de la herida. Si me das permiso, te enseño un vídeo donde podemos decir que es lo que la sugerencia que hemos hecho hasta ahora. Si vemos la limpieza, que hablamos de hacer una limpieza en irrigación de alta presión con una aguja y una bocata, una seringa, y luego, claro, limpiar los bordes, y que como vamos a ver es muy importante para el apósito secundario que vamos a sugerir, y luego la colocación de un Exofiber, ¿vale? Que es una colocación bastante sencilla y con materiales, con los materiales que tenemos. Una Luego, pequeña matización, Ana. Cuando dime. aplicamos la solución de Granudacin, Ujú. ¿tendríamos que aclarar con suero a continuación o no hace falta? No, Andrés, no. La solución de Granodacin no necesita que se limpie con suero después de utilizarse. Es 100% segura para colocar cualquier apósito, cualquier solución después de su utilización sin necesidad Perfecto. de limpiarse. Aprovecho para enseñaros también esto que decía de la retirada del apósito en una sola pieza sin dejar el efecto de pooling, que se dice en inglés, residuos o exudado en el lecho de la herida. Y mira que aunque esté completamente saturado y que sale directamente de la herida, tiene una fuerza tensil y esta durabilidad del apósito que le permite esta retirada, ¿vale? Mm. Y luego, entonces hay que cerrar.
hay que poner un apósito secundario. Y aquí nuestra sugerencia va para Mepilex Border Heel o Mepilex Border Flex. Antonio, ¿te parece que nos cuentes un poco por qué hemos seleccionado estos apósitos? Por supuesto. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos los profesionales que vean este vídeo. Gracias por la oportunidad que tenemos como espacio. El diseño que nosotros hacemos para cada uno de los apósitos es completamente distinto en función de la zona anatómica en el que se va a utilizar. Estamos hablando de una lesión en el talón, que es la que nos ha presentado en este primer caso Andrés, y el diseño específico que le damos a Mepilex Border Flex es un diseño anisotrópico. ¿Qué significa esto? Para entenderlo de forma clara. El producto no se deforma de la misma manera, sea vertical o horizontalmente. ¿Por qué? Porque el paciente, creo que se está viendo mi mano, cuando está sobre una cama, en una posición de semi-fowler, o está en sedestación, el paciente va a tener una fuerza direccional, ¿vale? Esa fuerza direccional va a ser mayoritariamente unidireccional, que es moverse hacia abajo, es algo que hacemos todos los humanos. ¿Qué ocurre? Que eso genera una fuerza de cizalla y el producto tiene que tener integridad vertical, ¿vale? Pero como somos personas que estamos en el planeta Tierra, estamos sometidos a la fuerza de la gravedad y todos tenemos una presión, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que igual que tengo esa fuerza mayoritaria que viene de forma vertical y el producto necesito que sea íntegro, sea rígido a nivel vertical, necesito también que sea flexible a nivel horizontal para que aminore esa fuerza de presión. Por eso el objetivo del diseño de apósitos como Mepilex Border Sacro o Mepilex Border Heel, en este caso, está pensado para disminuir esa fuerza vertical y que sea rígido en esa dirección, pero que sea elástico, que sea extensible de forma horizontal para poder prevenir igualmente la fuerza de presión. Por eso es la elección primaria que hemos hecho. También somos conscientes de que hay profesionales que no tienen acceso a Mepilex Border Heel, con lo cual, por eso mi compañera Ana está poniendo la segunda opción que damos, que es Mepilex Border Flex. ¿Qué hemos hecho en este diseño específico? Igual que antes el diseño era anisotrópico, en el caso de Mepilex Border Flex el diseño es isotrópico. ¿Qué significa esto de forma clara? El apósito sí se deforma en la misma proporción, sea vertical, horizontal o transversalmente. Por ejemplo, pensemos en un paciente en prono, que por desgracia ahora con la pandemia hay una cantidad bastante alta de pacientes que por un distrés respiratorio están en esa posición prona, o cuando se hace una intervención de columna se apoya al paciente de esa forma sobre el quirófano. Si yo tengo una posición prona sobre, por ejemplo, creo que se me está viendo la imagen, sobre, por ejemplo, la cresta ilíaca o en este caso es el tórax, voy a tener fuerzas que van a venir de múltiples sitios, con lo cual el diseño que nosotros le hacemos al apósito es que se deforme y que sea capaz de amortiguar esa fuerza indistintamente de si viene de forma vertical, horizontal o transversal. Por eso daros estas dos opciones, sea Mepilex Border Heel, que sería la opción adecuada porque la herida que estamos viendo en el tratamiento es el talón, y si no se dispone de ese producto, tener Mepilex Border Flex. Gracias, Antonio, también por ayudarnos. Simplemente aclarar aquí, Andrés, que nosotros cuando pensamos en una herida en el talón, cualquier tipo de herida, pensamos siempre en tratamiento y prevención. Entonces, ¿qué tenemos con estos dos productos? Pues tenemos la capacidad de absorber el exudado que viene de Exufiber, que tiene esta capacidad de transferencia al apósito secundario, y el apósito secundario sea Mepilex Border Heel o Mepilex Border Flex tiene esta capacidad de absorber y retener en sus capas este exudado para poder también espaciar las curas, pero además hace un sellado perfecto de la herida y nos garantiza que hay una reducción de riesgos como fugas, maceración, etc. Entonces, lo que estamos haciendo es
tratar y al mismo tiempo prevenir el agravamiento de la lesión. Muy bien. Bueno, pues habéis tratado perfectamente la herida. Habéis hecho una limpieza con granodacin, nos proponéis hacer una limpieza con ente antiséptico de ácido hipocloroso. Recomendáis aplicar como apósito primario Oxufiber perfectamente y se coloca una espuma con borde adhesivo de silicona, en este caso Mepilex Border Flex o Mepilex Gel. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a poneros en el reto de que el paciente va evolucionando, es un paciente complejo, ¿eh? No es un paciente fácil, es un paciente, esta úlcera por presión tardó en cicatrizar más allá de 8 meses, se consiguió cicatrizar, pero durante este tiempo pues el paciente sufre múltiples situaciones que hacen que su situación física y emocional sea mala y bueno, pues de alguna manera la herida no evoluciona bien. Reflexionando sobre el caso, por ejemplo, es un paciente que recibía una alta anticoagulación porque tuvo un episodio de tromboembolismo pulmonar durante este episodio y esta úlcera. Y entonces, como sabéis, las altas dosis de anticoagulantes muchísimas veces hacen que las heridas pues, se estanquen en su cicatrización, ¿no? Bueno, pues este segundo reto que os ponemos es la misma herida, pero en una situación en la que no avanza, sino que aparece un retraso en la cicatrización, a pesar de todos nuestros esfuerzos. El exudado se incrementa, aparece muchísimo más tejido no viable sobre la herida y de alguna manera pues comprobamos que existe un incremento de la cala bacteriana en el lecho de la herida. En este caso, dentro del catálogo Mullique, ¿qué productos nos recomendaríais para tratar esta herida en esta situación? Vale, muy bien, gracias Andrés, porque nosotros incluso para trabajar un poco este caso hemos pensado de hacer como un diagnóstico de la infección, quizás utilizar los síntomas a través de Nerden Stones, poder identificar y lo vamos a tratar como tal. Entonces, con la misma justificación que hayamos dado, empezaríamos con una limpieza con granodacin, también en irrigación de alta presión, si es posible, y también, si es posible, con la solución calentada a 37 grados. Aún más ahora, la importancia de dejar una compresa empapada por 5 minutos para favorecer aún más el desbridamiento, ¿no? Que ahora es aún más importante. Luego, el desbridamiento, sea mecánico o cortante, que pueda ser necesario. De nuevo, una limpieza. Y luego, con este incremento que comentas de la carga microbiana, nuestra solución es Exufiber AG. Pues aquí, como también hablamos de retraso de la cicatrización y sabiendo que muchas veces en heridas crónicas este retraso, además de la infección, se prende muchas veces con la presencia de biofilm, la selección de Exufiber lo que nos va a garantizar es que tenemos un producto que tiene una óptima capacidad antimicrobiana, pero también evita la reformación del biofilm y elimina todos estos microorganismos planctónicos que están dentro del biofilm. Entonces, si pensamos un poco en lo que que es la sugerencia que estamos haciendo, vamos a limpiar con granodacin, que nos va a ayudar a hacer este desbridamiento de todos los tejidos no viables, pero también si hay porque si sospechamos que pueda haber un biofilm aquí presente, vamos a destruir la matriz extracelular y luego lo que tenemos es la posibilidad de, como nos dice en la práctica clínica, utilizar un antimicrobiano. Pero además, lo que sabemos nosotros es que tenemos una ventana terapéutica de alrededor de 24 horas, pero es importante que este antimicrobiano empiece a actuar lo más rápido posible.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un efecto que lleva a 30 minutos. Entonces, cuando llega al contacto con el exudado, la plata, que es el sulfato de plata, se libera, perdona, en 30 minutos. Y tiene un efecto amplio que mata 99,99% de todos los microorganismos, los más comunes que están presentes en las heridas crónicas, y sostenido. Es decir, que garantizamos que la liberación de la plata se hace de forma sostenida por 7 días. Pero ¿esto significa que voy a dejarlas 7 días en el lecho de la herida? No. La evaluación de la necesidad de cambio se hace según el criterio clínico, el criterio del paciente, y no por la capacidad de los apósitos. Lo que nosotros damos como seguridad es que el apósito es efectivo durante este tiempo. Sí, es fundamental ese matiz que has hecho, porque muchísimas veces en la práctica clínica los enfermeros se plantean en ocasiones, sobre todo cuando a lo mejor el apósito no se ha saturado, ¿no? Porque si se satura, pues está claro que hay que cambiarlo, ¿no? Claro. Pero hay situaciones en las cuales dudas mucho si puedes mantenerlo 2, 3 días. Hay situaciones en las que te planteas curas lunes, jueves, por ejemplo, en heridas que el apósito, como un apósito como este de alta calidad, se podría incluso mantener si no hay un exudado que lo termina de saturar, ¿no? Pero bueno, que como estás diciendo, el apósito es capaz de sostener la liberación de plata hasta 7 días, pero es que está claro que los criterios de cambio los vienen dados por la situación clínica de la herida, por el exudado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y eso se ve reflejado luego en el apósito secundario, está claro. Vamos avanzando. Sin duda. Vale, entonces aquí simplemente para hacer y luego, claro, a cerrar de nuevo, como ya hemos hablado, con un Mepilex Border Heal o con un Mepilex Border Flex, por todo lo que ya hemos dicho. Entonces, limpieza, la utilización de estos dos productos, tratar y prevenir el agravamiento de la lesión utilizando apósitos que tengan esta capacidad de gestionar el exudado y prevenir el agravamiento de la lesión y luego seguir haciendo la evaluación. Exufiber y Exufiber G son apósitos que se pueden recortar. Sí. En un momento dado se pueden manipular, se pueden recortar, se pueden introducir en cavidades, son adaptables. En ese sentido no hay ningún problema. Rellenan cavidades, controlan, digamos, de alguna manera los espacios muertos que puede haber en una herida. De alguna manera son características propias de este producto, ¿no, Ana? Sí, sí, perfectamente. Incluso Exufiber tiene la glicerina que le da una capacidad de adaptarse perfectamente y podemos incluso ponerlo como una sobre otra, ¿sabes? Entonces, y nos garantiza incluso si está una sobre otra, lo que pasa es que puede transferir el exudado sobre el propio apósito, no deja los residuos en el lecho de la herida. Tiene una muy buena adaptabilidad y rellena muy bien y reduce los espacios muertos. Muy bien. Y una duda, en un matiz que a lo mejor me sacáis de la duda. ¿La espuma del Mepilex Border Heal y la espuma del Border Flex se diferencia en algo, en capas de absorción, o es la misma? Lo que es el cuerpo de la espuma de ambos productos. La estructura de capa, Sí. la estructura de capas nosotros no la hemos roto, Andrés. Es decir, tiene las mismas 5 capas. Tanto el Heal como el Que- Flex, ¿no? pero Vale. que sí hay una diferencia. En el caso de Mepilex Border Flex, lo que se ha hecho es, tenemos 5 capas. La primera es la tecnología SafeTag, la que está en contacto con la herida y la piel, ¿vale? Es la capa con base de silicona. La segunda es una capa de espuma, que es una capa de absorción. Y en el caso de Mepilex Border Flex, en la tercera capa, que es la capa de expansión, y la cuarta, que es la de retención, lo que hemos hecho es incluir un corte NY, ¿vale? Por eso es la tecnología Flex del producto, para que pueda deformarse en esa forma isotrópica que te he comentado antes, y que se deforme tanto a nivel vertical, horizontal y transversal. Además, sí hay un cambio con respecto a la espuma de Mepilex Border Sacrum que te he comentado. Es primero ese corte
en la tercera y cuarta capa, y la cuarta capa, que es la de retención, donde se va a retener y no retornar el exudado y su carga biológica, se ha aumentado un 40% más las fibras superabsorbentes que hay en esa capa. Con lo cual sí hay un cambio de un producto al otro. No es el antiguo Mepilex border y Mepilex border sacrum, y aquí sí ha habido un cambio en esa, no en la distribución de las capas, como te estoy diciendo, pero sí en que hemos producido una serie de cortes para favorecer ese movimiento y un engrosamiento del 40% en la capa de retención. Ventaja que ahora eso hace que el apósito tenga mayor gestión de exudado, y lo fundamental, aparte de esa gestión mejorada del exudado, es que retenga incluso antes una posible compresión. Muy bien. Bueno, pues vamos avanzando y ya veríamos cómo la herida afortunadamente ha mejorado. Cuando ya los enfermeros vemos este aspecto, pues decimos aleluya, ¿no? Porque ya empezamos a ver que la úlcera empieza a cicatrizar desde los bordes en algunas situaciones, ¿no? Como en la parte superior. Pues dice, esto ya está avanzando, ¿no? Afortunadamente hemos vencido esa fase inflamatoria que nos ha durado muchísimo tiempo, y aunque todavía es una herida que va a seguir necesitando muchos cuidados, pero bueno, el reto actualmente sería mantener y favorecer esta cicatrización en una situación en la que, aunque haya todavía algún esfacelo, ya aparece un tejido de granulación bastante sano, bastante potente, y lo que queremos sobre todo es favorecer esa epitelización final de la herida. ¿Qué nos recomendarían como productos de Murlike, por favor? Vale, entonces, si queríamos recomendando la limpieza con granodacin, comentas una cosa muy importante, que es el favorecer de la cicatrización, y granodacin nos va a ayudar en este proceso, ¿vale? Por lo que también ya hemos comentado, pero sabemos que en estas heridas más complejas la fase de limpieza es muy, muy, muy importante también para mejorar el desempeño de los apósitos. Entonces, seguir siempre limpiando con granodacin, favorecer este desbridamiento de estos esfacelos que tenemos presentes con la gasa empapada, si necesario y posible hacer algún desbridamiento cortante o mecánico, luego limpiar, y en este caso la herida está más a superficie de lo que como nos parece, y ya tiene menos exudado, pero queremos seguir aquí haciendo favorecer aquí algún ambiente húmedo, incluso para ayudarnos a desbridar y reducir el riesgo que la herida se reinfete, y por eso hacemos la sugerencia de dejar granodacin gel. Claro, con el apósito secundario siempre cerrando la herida, que sea Mepilex Border Flex o Mepilex Border Heal. Y con esta solución lo que estamos haciendo es una limpieza que va también a favorecer el mejor desempeño de los apósitos y favorecer esta limpieza de los facelos para una curación lo más rápido posible, ¿vale? Siempre preveniendo que la lesión se agrave. Muy bien. Vamos avanzando y vamos a empezar con el segundo caso clínico, en el cual os queremos poner también un poquito en reto, a ver qué soluciones nos dais, ¿no? Hemos visto una úlcera por presión, y ahora el segundo caso, pues sería, yo creo que una de las heridas que mayormente se ve en atención primaria. Es una herida en una paciente mayor, en este caso, pues una paciente de 90 años. Hay muchísimos pacientes con estas edades, afortunadamente, hoy día en atención primaria, ¿no? Y suponen una auténtica carga de trabajo en muchísimas personas longevas. Y, bueno, pues la mayoría con problemas de movilidad, con situaciones crónicas complejas, ¿no? Y en este caso, pues esta señora ha tenido durante su vida bastantes problemas de insuficiencia venosa, y ya en la fase final de su vida, la pobre, pues le apareció esta úlcera, una úlcera que se mantuvo muchísimo tiempo abierta, y en la que nosotros os queremos poner el reto de que estamos ante una lesión vascular venosa, diagnosticada como tal, que presenta una gran parte del lecho con tejido no viable, con un exudado abundante, y que, como os decía, tenemos la sospecha
clara de que sobre ella, por el tiempo que lleva abierta, como sabemos todos, aparecen estas comunidades de bacterias que se han hecho de una manera inteligente y que se agrupan y que se encapsulan y que se adhieren al lecho y que forman estos biofilms que son muy difíciles de tratar y que suponen un auténtico reto para los profesionales, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las soluciones que ofrece Monlique para este tipo de úlceras tan frecuentes en la atención primaria? Bueno, si quieres te comento yo, Andrés. Eh, Desde la base de que hay un diagnóstico venoso y que el tratamiento estándar, obviamente, para una úlcera venosa es la terapia compresiva, eso está más que claro, cómo tratar el tratamiento holístico de ese paciente. Si hay un tipo de herida donde hay que utilizar una solución de irrigación con una capacidad antimicrobiana, precisamente es en este tipo de herida son todas las heridas crónicas y traumáticas, tal y como ha explicado mi compañera Ana perfectamente, pero además nos has comentado que hay un historial de infecciones repetitivas y desde tu juicio clínico una sospecha de biofil. Biofil que sabemos que macroscópicamente no podemos ver, es inviable hacerlo, pero sí tiramos de la experiencia del profesional para saber por la sintomatología que pueda haber ese biofil. El biofil ya sabemos que es una matriz de polisacáridos y proteínas que imbuye una carga microbiana. Precisamente en este tipo de situación es donde un producto como este es completamente indicado y efectivo, porque tiene evidencia clínica demostrada de que cuando aplico granudacin, tiene una capacidad, como ha comentado antes mi compañera, de desnaturalización, de rotura de esa matriz, tanto en la parte de los polisacáridos como de las proteínas. ¿Qué consigo cuando rompo esa matriz? Lo que se llama en los documentos de consenso y en las guías de práctica clínica, la ventana de oportunidad. Es un momento terapéutico en el cual yo lo que estoy haciendo es rompo esa matriz para que pueda penetrar el producto y que pueda matar el microbio. Coadyuvado, además, como vamos a hacer ahora después, con un producto antiinflamatorio. He irrigado con esa solución de granulacin en 15 segundos, ya está funcionando y tal y como hemos recomendado en la situación anterior del talón, puesto que era una herida también con una alta cantidad de microbios, el dejar durante 5 minutos esta compresa empapada sobre la herida. ¿Por qué? Porque voy a desnaturalizar también toda esa cantidad de material esfacelar que, como hemos visto, está sobre la lesión y que, por supuesto, hay que retirar porque hay que favorecer el cierre desde la periferia hacia el centro de la lesión. Y voy a favorecer así el desbridamiento autolítico cuando, como sabemos todos, en las guías de práctica clínica y en los documentos de consenso, ante la sospecha de un biofil, que es lo que tú nos estás cuestionando con este caso, hay que hacer un desbridamiento cortante con cureta o con bisturí, coadyuvado después con un producto antimicrobiano. ¿Qué ocurre si yo he irrigado y después he hecho la desbridación? Como ha recordado mi compañera Ana ya en el caso anterior, hay que volver a irrigar. ¿Por qué? Porque si yo irrigo y después desbrido, cuando he desbridado, evidentemente hay una cantidad de material no viable, de carga biológica, en el exudado, con lo cual una irrigación hace que de forma mecánica se vuelva a retirar esa carga biológica. ¿Con qué vamos a tratar el apósito? Para aprovechar esa ventana de oportunidad que nos ha dado granudacin, y el desbridamiento cortante, ya que hemos roto esa matriz del biofilm, vamos a utilizar un producto antimicrobiano. Volvemos a elegir, como antes, Esufiber AG Plus, porque, como ya ha explicado mi compañera, tiene una capacidad antimicrobiana y reconocida antibiofil. Evidentemente, esto es un apósito primario y la ventaja es que nos va a favorecer la absorción y, fundamental, la captura y la retención de toda esa carga biológica que no nos es favorable en la lesión. Es decir, he quitado microbios, pero además he desbridado
materiales facelar y por supuesto hay mediadores inflamatorios, como ha comentado mi compañera, hay metaloproteinasas, hay proteasas también en el exudado, citoquinas, todo ese material lo estoy reteniendo en su Fiber G, y la propiedad específica que hemos demostrado tanto en su Fiber como en su Fiber G es la capacidad de capilarización, de transferencia al apósito secundario. Es igual de importante que yo absorba, lo retenga y que después lo transfiera al apósito secundario. Y ese apósito secundario tiene que ser este que estamos viendo, que es Mepilev border, del que te he comentado antes, que hemos hecho esos cambios en la tercera y cuarta capa, y que si te fijas ahora en la imagen, en la quinta capa, que es la que todos los profesionales veis cuando observáis el apósito, tiene además un sistema de monitorización por puntos. Cada 4 puntos significa 1 centímetro cuadrado. Y en una situación de primaria, o en la situación que estamos viendo ahora mismo de plena pandemia, tanto el año pasado como lo que estamos pasando ahora, nos es muy útil, puesto que nos va a dar una predicción de cuándo vamos a tener que hacer el cambio de apósito. Si yo tengo una cuadrícula en la que yo puedo ver cómo se está produciendo la absorción vertical y se está expandiendo en el apósito, yo puedo saber cuánto tiempo me va a permanecer el apósito sobre la lesión, con lo cual aumento el tiempo de permanencia en esa lesión. Muy bien. Vale, por último, siempre se nos olvida, estamos tratando la lesión, pero en este caso tú nos has hablado de una úlcera venosa. Las úlceras venosas tienen un eczema venoso que a veces será mayor y a veces peor. Para esto, evidentemente, es igual de importante, como tú ya sabes perfectamente por tu experiencia clínica, voy a tratar la lesión, pero tengo que tratar la perilesión, no solamente la perilesión, sino todo ese eczema venoso. ¿Qué proponemos y aconsejamos? Ya lo ha comentado antes mi compañera, y es Epader. Es un emoliente, es un 2 en 1. Todos los emolientes lo que hacen es volver a generar una barrera que se ha perdido, una barrera epitelial, porque los componentes son parafina suave amarilla, parafina líquida, una cera emulsionante y la glicerina que te ha comentado que tiene su Fiber mi compañera Ana. ¿Por qué se añade la glicerina, que también es un lípido, como las parafinas? Porque la glicerina es un producto higroscópico, retiene la humedad. Con lo cual, lo que yo estoy haciendo es que en una piel eczematosa estoy colocando una barrera que está impidiendo la evaporación de la humedad. Y la humedad se queda en esa piel. Estoy favoreciendo la humedad de esa zona porque no hay una pérdida de vapor de agua. Ventaja, da un efecto antiinflamatorio, puesto que ya he hecho mi función de barrera, que por desgracia esa piel ha perdido, y la propia piel, con esa situación de barrera ideal, puede generar los ácidos y los aceites esenciales propios de la epidermis. Ventaja del producto, que es un producto 2 en 1. Yo puedo utilizarlo para tratar, pero ahora estamos hablando de un caso clínico en concreto, de un eczema venoso. El producto está diseñado para pacientes con pieles secas, con serosis. ¿Qué ocurre? Ahora estamos hablando de un eczema venoso, pero hay pacientes dermatológicos que tienen dermatitis, que tienen psoriasis o que tienen un eczema. Cualquier producto irritante a ellos les va a perjudicar. El producto es puro y puedo utilizar este producto para lavarme físicamente con el agua potable. Me he hecho el equivalente a una moneda de 2 euros, no sé si se me está viendo la mano, el equivalente a una moneda de 2 euros sería un tamaño de unos 30 milímetros, y yo lo que hago es que diluyo esa concentración de crema para poder lavarme la zona con un producto que es puro y que no tiene perfumante ni tiene alergenos para la piel. Muy bien. Bueno, pues vamos avanzando afortunadamente en el caso y conseguimos con el tratamiento, como antes explicáis perfectamente, los profesionales somos conscientes de que el biofil necesita un trabajo de debridamiento de la herida. Muchas veces consideramos que pueden actuar per se los productos por sí solos, pero
pero es verdad de que esa estructura polimérica que han aprendido las bacterias a crearse a sí mismas para defenderse, como es lógico, ¿no? Son seres vivos, tenemos que romperlo y tenemos que romperlo de forma mecánica, no para que se abra la posibilidad, o en este caso utilizar el ácido hipocloroso para beneficiarse de la desaparición del biofilm. El reto a continuación sería un poco cuando ya hemos vencido este biofilm, afortunadamente, y vemos que la herida ya tiene un lecho con un tejido de granulación, por lo menos visible, aunque todavía la herida presenta algunas complicaciones, pero bueno, podemos dar por hecho de que estamos en una situación en la que hemos conseguido avanzar. ¿Qué productos serían los recomendables para esta nueva situación clínica desde el punto de vista de Nurlique? Vale, hemos visto que hay un avance en la lesión, como tú muy bien estás comentando, pero eh, ojo que venimos de un biofilm y la probabilidad de que se vuelva a reproducir, como por desgracia ocurre de forma muy frecuente, hace que haya muchas recidivas y está recogido en la evidencia clínica que es muy frecuente, como sabes, en las úlceras venosas, en torno al 40 al 60% de las recidivas. ¿Qué ocurre? No vamos a poder dejar de tratar esa carga bacteriana. Parece que el tratamiento cortante junto con el tratamiento que hemos propuesto con nuestros productos ha sido el adecuado, pero no podemos dejar de vigilar esa carga de la herida. Como hemos visto, todavía queda material facial en la lesión y hay cierto socavamiento en los bordes de la lesión. Entonces, dando por supuesto que hay una mejoría, los documentos de consenso y las guías de práctica clínica nos dicen que si hemos utilizado un antimicrobiano, antes hemos utilizado Esufiber AG+, y parece que ha funcionado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es dejar de utilizar el antimicrobiano utilizando una solución de irrigación. Los productos van a ser lo mismo, es decir, limpio con granulacin en solución de irrigación, dejo esa gasa empapada durante 5 minutos y ahora vamos a hacer dos modificaciones. Una de ellas va a ser utilizar granulacin en gel, como ya hemos visto en el caso anterior con mi compañera Ana. Voy a fomentar de esa forma el prevenir la carga microbiana y la reducción de algún posible biofilm que pueda aparecer en la lesión. Date cuenta, Andrés, que cuando hemos hecho todo este depredamiento, tanto el cortante como el autolítico que estamos proponiendo, el exudado va a tener un aumento de material fundamentalmente proteico. ¿Eso qué va a hacer? Que pase de ser un exudado seroso a ser viscoso o muchas veces viscoso. Es ese exudado que es muy difícil de tratar y que muchas veces se necesitan dos productos para poder gestionarlo. Con un simple producto, que es el que os presentamos ahora, vamos a poder tratar este tipo de productos. Los enfermeros que lleváis más tiempo conocéis perfectamente Mepilex y en su momento hicimos el cambio a Mepilex XT. ¿Cuál es la diferencia de Mepilex a Mepilex XT? Es la adición, como sabes perfectamente, de los canales de absorción. ¿Para qué? Para que incluso con este tipo de sudados que son viscosos o seroviscosos, el apósito, un solo apósito, sea capaz de absorber de forma vertical este problema, porque es un problema de sudado con esta consistencia proteica. Por supuesto, manteniendo las propiedades de la tecnología Sextar, que me va a permitir que esa piel tan delicada de las úlceras venosas, cuando yo haga el cambio de apósito, sea completamente atraumática en el cambio y que la transferencia sea eficaz al exudado, incluso con esta condición de alta carga proteica. Voy a favorecer ese debridamiento autolítico y voy a quitar la probabilidad de maceración. Como es el estándar, el vendaje compresivo, el producto es eficaz y no devuelve lo que ha gestionado, incluso bajo la compresión de la terapia compresiva. Muy bien. Simplificando, un solo apósito y ahorro en costes. Aquí está la retirada y además es bastante curioso y me gustaría que os fijarais en dónde están los poros, cómo se ve perfectamente el material facilar. El exudado ha aumentado en carga proteica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hemos hecho un desbridamiento tanto cortante como autolítico. Ahora creo que se va a ver perfectamente bien y sin embargo estás viendo arriba tienes la zona que está en contacto con la lesión, ¿vale? Es el sitio donde ha
absorbido. En el vídeo que te acabamos de mostrar se ve literalmente el material esfacelar y no está haciendo que haya un tapón que impida la absorción vertical que se está viendo, que está haciendo en la foto superior e inferior. Fíjate el punto donde está absorbiendo de la lesión y, sin embargo, cómo está transfiriendo bien al apósito, y dentro del apósito se está extendiendo, que es lo que tiene que hacer el exudado, que es alejarse de la lesión. En rojo hemos puesto en la imagen marcados los canales de absorción para que se puedan ver de una forma bastante gráfica. Muy ¿Vale? bien. Antes de seguir con este caso, os quería poner un poquito en reto de un tema. Hemos pasado, os había explicado perfectamente cuál sería el abordaje de esta úlcera vascular venosa. Sabemos que son las más prevalentes en úlcera de extremidad inferior y en atención primaria, donde se tratan prácticamente el 90% de las heridas. Sabemos que la terapia de compresión es el pilar fundamental para tratar y sin el cual no cicatriza o cicatriza más tarde una herida vascular venosa. La terapéutica de compresión es un reto para los profesionales y para los propios pacientes por la falta de adherencia y todos los problemas que hay, como sabemos. Antonio nos explica perfectamente igualmente cómo se debe tratar la piel, que digamos que es un problema añadido que presentan en la mayor parte de pacientes con este tipo de lesiones. Se producen dermatitis, eczema, hiperpigmentaciones, pruritos, costras, en fin, todo tipo de problemas que tienen que ser atendidos con soluciones tan eficaces como en este caso habéis planteado con EPADEM. Pero un reto que se plantea hoy día es que hay una corriente que de alguna manera incide mucho y que se pone muchas veces en jaque en los foros y tal, que es el hecho de que hay determinados profesionales que no ven con buenos ojos la utilizar para heridas vasculares y sobre todo para las venosas de apósitos con silicona. Y yo soy muy claro explicándolo. Es decir, existe esa línea, esa filosofía de que de alguna manera están contraindicados los apósitos de silicona en las úlceras de extremidad inferior. ¿Qué tendrías que decir al respecto de este tema? Porque se habla de que la herida no transpira, de que de alguna manera no se podrían utilizar, como se habla antes, apósitos con adhesivo, cosa que hoy día está muchísimo más avanzado que antes, ¿no? Pero de alguna manera, respecto a este tema, ¿no? Por dejar claro cuál es la postura de Munlique en el hecho de seguir utilizando apósitos de silicona en heridas exudativas y en úlceras de extremidad inferior venosa. Yo voy a hablar el primero porque soy el que lleva más tiempo en la compañía. Este año es el 20 para mí. Y cuando yo entré en la compañía hace 20 años, ya existía Mepilex, que ahora tenéis delante. Y además me parece muy bien que mi compañera haya parado la presentación aquí. No solamente hemos utilizado Mepilex, ahora tenemos Mepilex XT. Tenemos la experiencia de más de 20 años de estudios clínicos que avalan el uso de apósitos en úlceras venosas. En ningún tipo de momento ha habido ningún tipo de recogida de datos de que haya algún problema de interacción con el que tú comentas. Estoy haciendo este tipo de intervención porque nosotros como clínicos tenemos que hablar con evidencia clínica. Son 22 años de utilización de productos en los que cuando hace 20 años yo llegué a Monlique, se utilizaban apósitos con base de poliacrilato, que como sabes, Andrés, son completamente lesivos contra la piel. Y en menor grado, pero también muy lesivos, los apósitos con una base de hidrocoloides. Cuando nosotros presentamos los productos con tecnología SafeTag, porque éramos la primera compañía y seguimos teniendo esa patente SafeTag, pero cuando presentamos esa patente éramos la única compañía comercial que comercializábamos productos con una base adhesiva de silicona. Arrasamos el mercado, literalmente, arrasamos el mercado. Tanto que, como tú sabes perfectamente, igual que saben todos los compañeros que están viendo este vídeo, todas las compañías comerciales, sin excepción, han introducido en su portfolio de productos productos de silicona. Que alguien pueda argumentar sin una evidencia demostrada, clínica y documentada en una revista que hay problemas en el tratamiento de lesiones vasculares, a mí me parece que es poco científico hacer ese tipo de argumentación.
Es la respuesta clínica que creo que está quedando clara, la que estoy dando. Si mis compañeros quieren hacer alguna matización por mi parte. Sí, Antonio y Andrés, con vuestro permiso. Andrés, hay que pensar también que el diseño a nivel de ingeniería de cada una de las capas está pensado específicamente para tratar este tipo de lesiones, este tipo de heridas. La última capa de silicona no solamente es automática, sino que está diseñada para que permita la canalización correcta de todos los tipos de exudado. De tal manera que la disposición de cada una de ellas está pensada específicamente para este tipo de problemas. Muy bien, muchas gracias. Pues si os parece, vamos avanzando. El tercer caso, al cual le tengo especial cariño porque es un caso bastante complejo. Es un paciente no demasiado mayor, pero bueno, ya una edad avanzada, 75 años. El pobre más sano que una pera, pero bueno, tiene un mareo, acude al hospital, pierde la conciencia y bueno, pues se le empiezan a hacer pruebas y tal y se le descubre que tiene un aneurisma aórtico diseccionado, una disección de aneurisma aórtico. Yo le digo que este hombre todavía tiene que hacer muchas cosas en la vida para el pobre no haber fallecido de eso, porque se salvan bastante poco, y la suerte que tuvo de que fue al hospital, le diagnostican y no solamente ahí, sino que lo llevan a otro gran hospital, en este caso el Virgen de Rocío, para que ya los cirujanos vasculares se planteen el abordaje de este problema del que, como decía antes, se salvan pocas personas cuando se rompe un aneurisma, sobre todo a nivel abdominal, ¿no? Y infrarrenal, ¿no? En este caso. Bueno, pues el paciente se opera, el paciente cuando se consigue tratar este tipo de cosas en un sitio adecuado como un gran hospital, pues la verdad es que las intervenciones son fáciles, hablando claro, para los cirujanos, porque es cuestión de reparar esa aorta. Pero es verdad que en las complicaciones que surgen después, como en este caso, pues el paciente se da de alta muy precozmente, o sea, con sus puntos a su casa, y bueno, pues se esperan los correspondientes 20 o 25 días que indican los cirujanos para quitar estos puntos de sutura. Y ocurre lo que estamos viendo ahí, ¿no? Una infección del sitio quirúrgico, una infección del sitio quirúrgico que provoca una herida compleja a nivel inguinal. Todos sabemos las cosas que hay ahí debajo tan importantes a nivel de paquetes, ¿no? Vasculonervioso de primera importancia, porque por ahí a pocos centímetros está la femoral, y son heridas que hay que tratar con experiencia y con sabiduría, ¿no? Ahí incluso vemos en el fondo de la herida todavía sutura intolerada, que hay que retirar con tijera y con pinza, y todavía aparecen esfacelos que hay que seguir tratando con desviamiento quirúrgico, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista del reto que os queremos poner a Monlique, queremos ver qué recomendaciones en cuanto a apósitos, en cuanto a materiales, nos sugerís para esta herida con abundante esfacelo todavía y con una situación todavía de alto exudado, ¿no? ¿Qué nos recomendáis? Muy bien, con tu permiso, Andrés, te contesto. De igualmente que es un caso muy complejo, es un caso muy bonito de tratar desde el punto de vista de enfermería. Vamos a mantener la mecánica y vamos a mantener la estructura que nos recomiendan todas las guías internacionales. Por lo tanto, vamos a comenzar limpiando. Vamos a comenzar realizando una limpieza en alta presión con el mismo objetivo que teníamos anteriormente. Remover todo el tejido no viable, remover todas las metanoproteinasas, remover todo el tejido que no queremos tener ahí. Lo vamos a hacer mediante la parte flexible, la parte plástica de una Avocat, ayudándonos de una aguja. En el caso de poder calentar la solución, lo haremos. En el caso de que no pudiéramos, no lo realizaríamos. Va a ser capital, como bien has dicho, la localización anatómica de esta herida. Esto es debido a, como bien mencionas, las estructuras a nivel pues cartilaginosas, a nivel óseo o a nivel de paquete vasculonervioso. El nudacín va a ser totalmente compatible con ello. Una vez que hemos realizado la limpieza, vamos a humedecer una gasa con el mismo producto y vamos a dejarla actuar durante 5 minutos. ¿Por qué? Porque vamos a intentar que el dolor del paciente durante el proceso de la cura sea lo mínimo posible, de tal manera que vamos a intentar reblandecer y hacer más fácil esa retirada mecánica que bien nos comentabas anteriormente, que tenemos que retirar todos los esfacelos y todo el tejido no viable. Una vez realizado esto, volveremos a limpiar otra vez, y una vez limpiada la herida, utilizaremos Exufiber AG Plus, en este caso en formato de mecha, para ir introduciendo esa pequeña cavidad que nos vamos a encontrar cuando movamos todo el esfacelo.
En el siguiente vídeo vemos cómo podemos aplicar Exufiber de manera muy sencilla, poco a poco se va introduciendo dentro de la cavidad y va a tener una doble función. Primero, extraer desde el fondo de la herida y transferir todo ese exudado hacia el apósito secundario y, en segundo lugar, combatir todo el biofílico y evitar su reformación. Una vez lo tenemos introducido, pasaremos a colocar un apósito secundario. En este caso, colocaremos Mepilex Borderflex. En el caso de tener un diseño oval, pondremos un oval, en el caso pondremos un diseño cuadrangular. Este va a tener una doble función. Primero, absorber todo el exudado que Exufiber va removiendo del centro de la herida y va a evitar que retorne este exudado y que se recargue. Tenemos dos funciones, tanto prevenir como tratar esta lesión. Y en este caso, Mepilex Borderflex en cualquiera de los dos formatos va a conseguir este fin. Muy bien, perfectamente. La verdad es que esta herida, aunque parezca mentira, es una herida compleja, pero que en el momento que se empieza a tratar, realmente os comento, esta herida fue tratada con Exufiber, realmente fue fantástico, ¿no? Y es una herida que se consigue que aparezca tejido de granulación en torno a unos 3 meses de evolución, ¿no? La evolución fue muy favorable, el paciente nunca tuvo que ir a tratarse al hospital, la herida no se reinfectó, cosa que es fundamental, ¿eh? Por supuesto, al paciente hay que dar una serie de recomendaciones. Yo siempre digo reposo y buenos alimentos, eso es fundamental. El paciente que se alimente bien, el paciente que tome su vitamina C, el paciente que tenga un entorno agradable, que tenga buenos cuidados, que mantenga buena higiene, una actividad física relativa y, por supuesto, que tenga un entorno de apoyo emocional porque el paciente sabe que ha pasado por un momento grave en su vida, ¿no? Pero afortunadamente la herida evoluciona y en este caso el reto que os planteo es, una vez que hemos pasado esta fase inflamatoria potente, aparece ya una herida con un tejido granulación 100%, como la que vemos aquí en esta foto tan ilustrativa, pero aún aparece ahí una pequeña cavidad y aparece todavía la herida tiene un exudado, diríamos, leve moderado todavía, ¿eh? Todos sabemos que son heridas en las que hay que, sobre todo, molestarla lo menos posible para que cicatrice. Y aquí es donde realmente, personalmente, veo la eficiencia de los productos avanzados como son los vuestros, ¿no? Colocar apósitos que se puedan mantener el mayor tiempo posible para que la herida vemos cómo evoluciona favorablemente con los mínimos cambios posibles. ¿Cuáles son los tratamientos que nos sugerís? Muy bien, Andrés. Como bien dice, la evolución se evidencia que es muy positiva, con lo cual vamos a seguir la misma mecánica y la misma dinámica. Vamos a comenzar otra vez limpiando la herida, en este caso no por alta presión, sino por baja, porque el objetivo cambia. Ahora es la preservación de este tejido neoformado. Una vez que ya tenemos limpiada la herida y tenemos realizado todo el proceso de limpieza, lo que realizaremos será dejar una pequeña gasa otra vez unos 5 minutos para que haga una actuación pues, local en este momento y una vez limpiada toda la herida pasaremos a colocar el apósito primario. En este caso hablamos gracias Ana, hablamos de Exufiber, pero sin utilizar plata, porque el objetivo sigue siendo el mismo, remover todo el exudado de lo más profundo de esa cavidad hacia la parte más externa de la misma y que pueda transferir el exudado hacia un apósito secundario. Una vez colocado el Exufiber dentro de la cavidad, lo taparemos con este apósito secundario que va a mantenerse el mismo formato. Hablaremos de Mepilex Borderflex con un formato cuadrangular o hablaremos de Mepilex Borderflex con un formato oval. Muy bien. Andrés, si me permites, porque has comentado una cosa que he visto muchísimo interesante. Monlique desde hace años habla en el concepto que en inglés se dice Undisturbing Wound Healing, que tiene que ver con la curación sin interrupciones y con la posibilidad de espaciar las curas y los tratamientos. Hace unos años muchos profesionales pensaban que era una tontería. Cada vez más se ve la necesidad de seleccionar los apósitos
que permitan este espaciar de las curas. ¿Hablamos en espaciar las curas en heridas que están infectadas o con biofilm? Pues por supuesto no, porque tenemos un objetivo muy específico para una herida, pero en este tipo de heridas, y como tú muy bien comentas, es fundamental este tipo de abordaje y cada vez más creo que cada vez más será el futuro de hablar de este tipo de conceptos. Muy bien, el matiz. Muy frecuente en atención primaria. Afortunadamente menos frecuente que hace 20 o 30 años las úlceras diabéticas, ¿no? Es decir, puedo decir que personalmente he vivido etapas en las que las úlceras neuropáticas o diabéticas eran una auténtica devastación en amputaciones de piernas. Bueno, pues hoy día, afortunadamente, excepto en determinados casos, y aunque se siguen amputando desgraciadamente muchas piernas, nosotros en la clínica, en atención primaria, aunque mantenemos una prevalencia de este tipo de lesiones, pero afortunadamente los pacientes pues, se cuidan más, tienen niveles de glicosilada más bajos, tienen tratamientos diabéticos mejores, se alimentan de alguna manera mejor, hacen más deporte, utilizan calzado mejor, pero bueno, de vez en cuando tenemos pacientes como en este caso, un paciente joven de 60 años, que era un paciente que se cuidaba poco, hasta que ya cayó en mis manos, Antonio, y Antonio se llama el paciente. Y el paciente, pues, en ese momento en que yo lo empiezo a tratar y tal, y ya le hago una educación terapéutica global de la diabetes, le hago ver que él tiene que tener un amigo. El amigo del diabético, el amigo del diabético que tiene problemas en los pies es el podólogo. Tiene que tener un podólogo de cabecera, como yo les digo a ellos. Entonces, bueno, pues los que me hacen caso, en las 4 o 5 claves que tiene el abordaje de la diabetes como síndrome, que es sobre todo la alimentación, el tratamiento y el hacer ejercicio, que son fundamentales, pues cuando los pacientes empiezan a caminar y tal, pues tienen que tener claro que tienen que utilizar un calzado cómodo, un calzado ancho, un calzado deportivo, un calzado que haga que las presiones sean las adecuadas. Cuando tiene problemas de este tipo, de zonas con hiperkeratosis y zonas de hiperpresión, pues tienen que utilizar plantillas de descarga, ¿no? Que las tienen que indicar su podólogo y que tienen que ir al podólogo de forma regular, como mínimo una vez al mes, para que les haga todo el debridamiento de todo el tejido y de todos los callos hiperkeratósicos, que son zonas de alto riesgo de desarrollo de úlceras neuropáticas, como en este caso, ¿no? Tenemos un paciente que tiene una úlcera neuropática típica en apoyo plantar, en la cabeza del quinto meta, y que tiene pulso periférico perfectamente constatables, pero como todos sabemos son unas lesiones que son agradecidas cuando sabes tratarlas, son 4 puntos clave, pero que me gustaría, una vez presentado el caso, que desde Mullique se nos ofreciera cuáles son las alternativas desde el punto de vista de tratamiento local, que muchísimas veces son muy importantes, qué apósitos se ponen en esta úlcera, cómo se tratan desde el punto de vista de los apósitos, porque el paciente está claro que hay que tratarlo, el paciente hay que cuidarlo, el paciente tiene que ir al podólogo, pero finalmente tiene que haber una enfermera que le ponga apósitos, eso es fundamental, el paciente va a curarse a la consulta y el paciente y hay que darle mucha relevancia al hecho de la cura, eso es muy importante. Reivindicarlo como enfermero, como yo soy, que el hecho de curar una herida es muy importante y saber elegir el apósito adecuado. ¿Qué nos recomienda Mullique para tratar esta úlcera? Pues Andrés, si me permites, te voy a recomendar el apósito adecuado para esta herida. Siempre, siempre, siempre empezar por limpiar una herida. Hablamos de un pie diabético, todas las heridas son importantes de limpiar. Hay que conocer muy bien el tipo de microorganismos que normalmente coloniza cada tipo de heridas, porque no es lo mismo tener una herida en el sacrum que tener una herida en el pie desde un punto de vista de microbiología. Entonces, Granodacin, la garantía que nos da es que cualquier estructura, cualquier que sea el microorganismo, va a ser efectivo para garantizar una limpieza rápida y efectiva de esta herida. Lo haríamos en alta presión con la cuestión de que tenemos signos de infección. Por supuesto, aquí en este caso, el hecho de dejar una gasa empapada tiene dos sentidos. El primer sentido es que la flora de los pies tiene algunos microorganismos que son más resistentes y que podemos llevar más tiempo
a que se llega a matarlos y es importante dejarlo más tiempo. Y además hay estudios muy interesantes que dicen que el hecho de utilizar una solución de base de hipocloroso con hipoclorito nos puede reducir la necesidad de uso de antibióticos sistémicos en futuro. Estos son estudios, son ECAs, que hacen esta comparación de utilizarse soluciones de hipoclorito con hipocloroso con otro tipo de soluciones de limpieza. Entonces, granodacin en esta situación es también muchísimo importante con este objetivo. Y luego tenemos una herida que está con signos de infección y donde, claro, que ya hemos desbridado la hiperkeratosis, como tú muy bien has comentado, para permitir que la curación siga su proceso. Después del desbridamiento, pues por supuesto que sea limpio la lección de nuevo y vamos a aplicar un Mepilex AG. ¿Por qué un Mepilex AG? Pues hablamos de un apósito antimicrobiano que tiene espuma de poliuretano con una tecnología SafeTac. Lo que estamos haciendo con Mepilex AG es eliminar la infección, entonces seguir este trabajo que ya vimos, que empezamos a hacer con granodacin, hacer una óptima gestión del exudado con la posibilidad del sellado perfecto de los bordes y teniendo la garantía de que es flexible y que se adapta perfectamente a la herida. Y lo que estamos haciendo aquí es que vamos a tratar y de alguna forma también prevenir, porque sabemos que nuestra solución no sustituye el uso de un sistema de descarga, pero también sabemos que tenemos evidencia avalada con el producto en prevención a nivel de presión. Luego también la eliminación eficaz de la infección y de la infección y, claro, la mejora de la calidad de vida del paciente. Has comentado una cosa muy importante que tiene que ver con la adhesión de los pacientes al tratamiento, a la terapia. Muchas veces, también te hablo como enfermera, se habla de una cosa que es los objetivos que definimos con los pacientes. Me ha pasado específicamente con un paciente de pie diabético cuando yo estaba en la práctica clínica, que el paciente no venía a las curas. Y tras alguna conversación que hice, he entendido que su problema tenía que ver con el dolor que tenía durante los cambios de apósito. Y lo que me decía era, yo no quiero tener más dolor. Y lo que llegamos fue a un consenso de poder tener una solución, claro, que pasa por una analgesia sistémica, pero si nuestro apósito, si lo que estamos utilizando con una tecnología SafeTac no causa dolor durante los cambios de apósito, puede ser un paso muy importante a la hora también de apoyar al paciente a adherirse a lo que estamos proponiendo nosotros a su solución. Y todos nuestros apósitos que tienen SafeTac tienen esta ventaja. Muy bien. Bueno, pues hemos tratado esa parte inflamatoria de la herida con las herramientas que nos propone Monlique y digamos que ya la herida ha evolucionado positivamente y la secuencia que vemos ahora mismo es una úlcera neuropática en la que hemos eliminado todo ese rodete hiperkeratóxico, la herida ha disminuido de tamaño, hemos disminuido la carga bacteriana, son heridas todavía de alto riesgo, pero hemos pasado esa fase inicial y la herida nos está hablando de que la herida va avanzando hacia la cicatrización. Una vez que hemos pasado esta fase, ¿qué productos nos recomienda Monlique para abordar esta secuencia clínica? Vale, volvemos a limpiar la herida con granodacin. Seguimos utilizando alta presión desde un punto de vista que por su etiología y por la historia de esta herida, el importante es que se mantenga esta prevención de infección y desde ahí también la importancia de dejar la compresa empapada. Por supuesto, perseguir en el desbridamiento y luego la limpieza, y luego nuestra sugerencia es que se deje un apósito secundario como Mepilex Borderflex. Hay una serie de casos clínicos fenomenal en que
en que se ve, en que se ha definido para aquella específicamente de dejarse, de hacerse las curas a cada 7 días, en que se ve perfectamente la máxima permanencia del apósito, aún con todas las características que lleva una herida en la planta de pie, que el apósito podía despegarse, el apósito podía moverse, podía no permanecer en la herida, pero en este caso se ve perfectamente como durante 7 días el apósito hace su trabajo de absorber el exudado, de no macerar la piel perilesional, haciendo una excelente captura del exudado, esta retención, y también permanece en su sitio adheriéndose perfectamente a la herida. Y además, porque hablamos de zonas anatómicas altamente complejas, ¿no? Entonces es importante también que estas cuestiones estén que las tengamos en consideración. Y este apósito en un paciente donde ya se hizo todo el tratamiento de la infección, quizás ya se pueda espaciar las curas y obviamente seguir con todo el resto. Pero una cosa muy importante, porque hablamos, y has hablado al principio, hablamos de un pie diabético y no nos podemos nunca olvidar de la importancia del cuidado de la piel al paciente con un pie diabético. Sea el paciente con pie diabético aquí que hablamos específicamente. Entonces es muy importante todo este cuidado también al resto del pie utilizando una solución como sea Epaderm Cream. Y para este caso, esta sería nuestra propuesta. Muy bien. Pues estupendamente. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Pedro. Yo personalmente aprendo muchísimo de este tipo de recomendaciones que nos hacéis. Bueno, todavía creo que nos tenéis que contar alguna cosilla más, ¿no? De Maple Border Hill, que va ahí, de Maple Border Flex. Venga, contadnos. No, Nico. simplemente era poner los tamaños y las referencias que Sí, tenemos perfecto. financiadas por si alguien quiere verlas después con mayor tranquilidad, como pueden parar Sí, sí, el vídeo, ven las medidas que están financiadas y las que no entran por financiación, pero pueden utilizarse a través de compras por concursos, procedimientos negociados, compras directas. perfectamente. Pues muchísimas gracias. Yo personalmente, ya por ir finalizando, me ha quedado bastante claro, ¿no? ¿Qué producto es Granulacin? Veo que le habéis dado mucha relevancia al uso de esta solución de ácido hipoclorito, como solución de limpieza de la herida. Creo que es fundamental, es un paso fundamental el de la limpieza, de la higiene de la herida. He aprendido mucho de cómo utilizar Isofiber y Isofiber AG Plus. He aprendido mucho del Mepilex Border Flex y de los anatómicos como el HIL. He aprendido también mucho de Padel. En fin, yo creo que hemos hecho un recorrido importante y bastante riguroso de cómo los profesionales pueden utilizar este tipo de herramientas en distintas situaciones clínicas que son actualmente reales y dinámicas y cambiantes como son estas heridas que se tratan en atención primaria, ¿no? Por mi parte, agradeceros muchísimo a vosotros tres y a Monlique el haber aceptado este reto de ulceras.net y espero que a todos los que luego vean este vídeo aprendan tanto como personalmente he aprendido yo de los productos de Monlique.